En el Antiguo Testamento hay una historia que sinceramente considero la más inquietante de toda la Biblia. De hecho, podría ser vista como inapropiada para los más jóvenes. Así que, antes de que continúes con este video, quiero que sepas que el contenido puede no ser apto para todas las edades y podría evocar traumas pasados. La narración que menciono se encuentra en los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces. Muchas personas conocen el capítulo 19, pero raramente se detienen a leer lo que sucede después. Hay varias lecciones valiosas que tú y yo podemos extraer de esta historia tan perturbadora. Primero, narraré la historia de la manera más impactante posible, y luego reflexionaré sobre las lecciones que considero importantes. Vamos a Jueces, capítulo 19. En el primer versículo de este capítulo, se dice que en un tiempo en que Israel no tenía rey, un levita que vivía en las montañas de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Es crucial entender que este levita estaba en el norte de Israel y la mujer vivía en el sur, en Belén. Sigamos con la historia. Ella fue infiel y lo abandonó, regresando a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. El levita, deseando recuperar a su esposa, viajó desde las montañas de Efraín al sur para buscarla. Al llegar, el padre de la mujer lo recibió con mucha hospitalidad. A pesar de que el levita insistía en irse, el padre le pedía que se quedara una noche más, lo que se repetía durante varios días. Finalmente, el levita decidió que era hora de regresar a casa. En el viaje de vuelta, mientras se acercaban a Jebús, el día se estaba acabando. El siervo le sugirió detenerse allí, pero el levita se negó, prefiriendo seguir hasta Gibea. Al llegar, se dieron cuenta de que nadie quería hospedarlos, lo que era muy extraño, ya que la hospitalidad era fundamental en la cultura israelita. Al caer la noche, un anciano apareció y les ofreció refugio. El levita aceptó, asegurando que solo necesitaban un lugar para descansar. Esa noche, mientras estaban en casa del anciano, ocurrió lo inesperado. Hombres malvados de Gibea rodearon la casa y exigieron que el huésped saliera para abusar de él. Aquí es donde la historia se torna sombría. El anciano trató de proteger al levita, ofreciendo a su hija y a la concubina del levita en su lugar. Lo que siguió fue indescriptible. El levita entregó a su concubina, quien fue violada toda la noche y luego abandonada. En la mañana, la mujer regresó y se desmayó en la puerta de la casa del anciano. El levita, al salir, la encontró muerta. Entonces, con un profundo pesar, tomó un cuchillo, la cortó en 12 partes y envió cada trozo a las tribus de Israel, junto con una carta que describía el horror que había ocurrido. Al recibir las noticias, las tribus quedaron horrorizadas y se sintieron obligadas a actuar. Ahora, pasemos a las lecciones que podemos aprender de esta trágica historia. La primera lección es que, sin responsabilidad en nuestras vidas, tendemos a desviarnos. En el capítulo 19, se menciona que no había rey en Israel. Cuando no tenemos que rendir cuentas a nadie, es fácil tomar decisiones erróneas, creyendo que nuestras acciones no tendrán repercusiones. La segunda lección nos recuerda que cada persona es un portador de la imagen de Dios. El anciano consideró que la vida de un hombre era más valiosa que la de su propia hija. Debemos recordar que cada ser humano tiene un valor intrínseco. La tercera lección es que cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a caer en pecados que nunca imaginaríamos. A lo largo del libro de Jueces, se ve cómo la nación se fue alejando de Dios, lo que culminó en este trágico evento. Aunque el relato avanza hacia un conflicto civil entre las tribus, donde la tribu de Benjamín fue castigada, debemos reconocer que cada decisión conlleva consecuencias. La cuarta lección es que nuestras elecciones tienen efectos que no siempre podemos controlar. Al final, la tribu de Benjamín se vio diezmada y solo quedaron 600 hombres. Para evitar su extinción, las otras tribus se enfrentaron a un dilema y decidieron actuar de una manera cuestionable para asegurar la supervivencia de la tribu. Por último, la quinta lección es que, a pesar de nuestras decisiones destructivas, Dios tiene gracia para nosotros.
Al final del libro de Jueces, vemos que la tribu de Benjamín se reconstituye, pero también queda claro que cada decisión tiene consecuencias. Si hay algo que debes recordar de este relato, es que cada decisión que tomamos tiene un impacto, muchas veces más grande de lo que podemos prever. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, y que Dios te bendiga.